Corillo, ya empezaron a salir reviews de Spider-Man 2. No vamos a mentir. ¿Cuánta gente hay esperando este juego? Yo no soy fanático de Spider-Man, ¿sabes? Yo literalmente sí lo jugué. Me encantó ver el streaming de Spider-Man, porque a mí me encantan las películas, ¿sabes? Pero no es mi superhéroe favorito. Yo no les voy a decir, mira, yo soy de que... ya, la camisa de Spider-Man. Corillo, no. A mí me encanta más lo que es Doctor Strange. Que, by the way, en lo que fue el juego de Marvel Snap, me encantó. Me gusta mucho Wolverine. Estoy esperando el juego de Wolverine nuevo. Corillo, quiero ver gameplay ya, ¿sabes? Me han tirado así sneak peek, cosita, y yo, bendito, esta gente, a mí no me van a comprar así. Zúmbame un fucking gameplay. Corillo, no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, para que vean todo: podcasting, streaming, reels. Estamos en Twitter hablando cuánta cosa hay, así que dense la vuelta por ahí. No olviden dejar ese subscribe. Espero que sigan disfrutando todo lo que estamos haciendo, corillo. Eso sí, antes de empezar, como siempre yo les digo, Happy Gaming. Vamos para allá, corillo. Vamos a ver ese review de Spider-Man 2. Y seguimos hablando acá. ¿Sabes? Spider-Man 2 es de estos jueguitos que... Perdón, el 1 que yo jugué y literalmente... ¿sabes? Super engaging. La historia te mantiene ahí. Pero hay algo que faltó que a mí me hubiera gustado. Y se los voy a decir en unos minutos. Vamos a ver esto. Yo les voy hablando de eso. Simon Cardy es el que va a hacer el review. While that may sound like a good problem to have, the question becomes, where do you go from there? Well, its answer is to double down. Double down on Spider-Man, double down on the size of the map, double down on explosive action sequences. Ok, tenemos doble de todo, es lo que él quiere decir. The studio has crafted another consistently exciting roller coaster ride and the best story of the series yet. But stand the original alongside the sequel in other ways, and it can look a bit like two Spider-Man games pointing at each other. Yo creo que él acaba de dar la definición de lo que quizás para mí es lo que iba a ser este juego de Spider-Man. Iba a ser como mirar el primer juego de Spider-Man y decir, es prácticamente lo mismo con algo diferente. Vamos a ver. Vamos a ver qué él dice en este review. Sigue siendo igual el combate. Está cool. Is a blockbuster in the most modern sense of the word. Undeniably thrilling for long stretches, but by the numbers for others. Let's go for the review. Vamos para allá. El 1 fue entretenido, no voy a mentir. Despite a couple of new tricks up its sleeve, Spider-Man 2's combat is very familiar. It doesn't have that new suit smell anymore, but it still feels incredibly comfy to slip back into. The rhythm of precision dodges, the new perfect parries, so you're not only swerving and striking now, and acrobatic finishes are hugely satisfying, as is chasing high-hit combos to keep the fight as stylish as possible. Eso es lo que va a mantener a... Vuelvo y digo, ¿sabes? Este juego no es un juego nuevo. Es prácticamente el 1 con un par de cosas más. El punto es, ¿qué es esto que añadieron que realmente valga la pena estar aquí metido todo el día? The movement is smooth and the hits are crunching, like some sort of peanut butter hybrid that every one of your foes is allergic to. Power and elegance are brought together in a brick to the face. El combate de Spider-Man, eso es lo que me encanta, ese slow motion. ¿Ustedes vieron eso? A mí me aburría un poco la historia del primero cuando me dejaban como que estas secuencias bien largas. Pero el combate siempre fue súper espectacular para mí. A mí me encantaba como a veces tú te podías sentir como Matrix. Como que pum, 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 pam, jalabas al tipo, plan, le metías contra el piso los finishers. Era como que tú en algunos momentos te sentías Spider-Man. Literal. No mientan. Eso es lo que le gusta a todo el mundo cuando pelean Spider-Man. Esa sensación de Flow Matrix. Y los finishing, by the way, que son super cool. Porque no hace finishing. Ahí, mira. A mí no me gusta el stealth
mucho, en verdad. No les voy a mentir. Soy malo, soy malo. Yo soy de los que, ¿sabes? Si un juego es stealth, yo trato de ponerme lo más cangri posible, corillo, para ir por ahí arrastrando como si yo fuera, mira, un rinoceronte. Blu, 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 y ya terminamos esto tranquilo. To get into the action with many abilities designed to let you group up enemies and then deal big damage to all of them at once, rather than spreading them out to pit them off one by one. Vamos a ver. But once Parker dons the symbiote suit already shown off in trailers, el nuevo traje. the gooey, angry powers that come with it make a big impact. Ya, eso sí se ve exagerado, ese combate. And giving Peter a set of tools to match Miles' satisfying electric abilities. One area the Insomniac has made improvements in is that Spider-Man 2 offers significantly more in the way of enemy variety. So you'll no longer be battering the same 5 balaclava bullies with baseball bats. Certain enemies are weak to different types of abilities, such as electric or symbiote attacks, which also adds an enjoyable hay debilidades en el juego, eso está cool, pero ¿hasta qué punto realmente es tan importante que esta gente tengan debilidades si realmente se mueren con un par de puños? Yo les voy a ser bien honesto. Cuando tú metes este elemento de habilidades, como Electric, qué sé yo, que el Symbiote, es porque vas a meter jefes más fuertes dentro del juego, donde estas cosas te van a dar ventajas, donde quizás sobrevive o muere. Pero yo entiendo que esta gente, aunque tú no uses la debilidad de ellos, los puedes partir. Pero vamos a ver. Es que a mí hay algo que me encantaría, ¿sabes? Ver en Spider-Man. Y es el poder disfrutar de, así mismo como estás peleando en la calle, que surjan estos live, ¿sabes? Estos eventos o world events o live events, si quieren hacerlo online. De cierta manera, donde literalmente, ¿sabes? Se escapó Rhino, se escapó, qué sé yo, Green Goblin, se escapó Electro. Y tú tienes que ir otra vez a emprisionarlo para conseguir, como les dije, cosas, ¿sabes? Eso es súper cool. ¿Por qué no lo han implementado? Or even which Spider-Man are best for the job. That's not to say there aren't benefits to taking a sneaky route though. Bueno, yo no he visto todo el 2, pero vamos a ver si él lo menciona. Such as the web line, which allows you to create your own high wires over your enemies to prey on them from above. It's a fun tool that allows you to reshape the tightly designed arenas into a battlefield more in your favor. And in doing so, redecorate the room with web-wrapped people piñatas. On the topic of covert ops, the playable MJ sequences from the original return. Recuerdo que en el primero tú podías jugar como Mary Jane, creo que era en una parte que era como un museo o algo. Entraron los tipos y tú tenías que escapar y todo. Un revolú. Vamos a ver qué tal aquí. Evolved this time around and served the story well, they never add up to more than simple stealth missions or splashes of basic third-person shooting. She's certainly not sidelined, but it does feel like a little more could have been done to make her gameplay sections a bit more exciting. Combat aside, en palabras finas, las partes de ellas son media aburridas. Vamos a ver. Esto sí. ¿Vieron eso? ¿Ustedes vieron eso? Corillo, en TikTok hay un chamaco que me sale a cada rato que lo único que hace es estar por la ciudad dando vuelta con música bien relaxing para que la gente se meta, chilee, vea eso y se quede dormido. Yo asumo que hay gente que se queda literalmente dormido viendo eso, porque yo vi un día que tenía como 12,000 personas ahí. Yo, ¿qué? ¿Qué es esto? En PC Flow. Wow, igual que la gente que está dormida jugando. Yo me quedo que... Pero que tú haces en un stream dormido. ¡Wow! Vamos allá. Is as gratifying as you remember, and still one of the best ways to get around any open world. The story swings just as elegantly between upbeat hijinks and solemn moments of reflection. It's undeniably a fun time to don the suit and enter a Kratos-like rage mode where you push in both thumbsticks and start one-hitting everything in your path. But me imagino eso es como un rage.
Flow Groward. Forget to take their eyes off the Que puedes hacer en algún momento con el traje One Kill. Ese traje se ve brutal. As Spider-Man 2 tackles the reasoning behind each character's actions and the good that can hide in the shadows of evil. Avoiding spoilers, the basic premise revolves around Kraven the Hunter, who is, well, craving a hunt. For those uninitiated in the character, he's essentially the Predator, an apex hunter blessed with super strength who has chosen New York as his next hunting ground. Hablando parte de la historia, hay un poquito de spoiling de que fulano es fulano. Point that sends the city's hero and villain dynamic into flux as he sets his sights on the biggest prey possible. There are also smaller stories at play though, ones that may seem less important when compared to the citywide chaos, but feel like potential world enders to those who inhabit it. Both Spider-Men tackle the most extreme examples of trying to manage a work-life balance you could imagine, exploring a range of personal issues including strange relationships and loss that plague us as humans, no matter how superpowered we may feel. It's the best written story in the series yet. Ese traje se ve bien brutal. Corillo, él está literalmente hablando un pequeño resumen de todo lo que va a pasar en la historia, más o menos, el flow de que con este. Hay mucho engaging en lo que es la cultura de Miles Morales, perdón, Spider-Man, Miles Morales. With performances worthy of the script. It's a real triumph that manages to cover such a wide spectrum of themes without suffering from tonal whiplash. You made it! I thought you said this was a startup. Primarily a Peter Parker story, Spider-Man 2 explores his relationship with MJ and the reintroduction of childhood best friend Harry Osborn into his life. It's always compelling to watch him contend with which pieces of the past Asumo que se vuelve malo aquí obligado. Self he wishes to be. No matter how hectic a scenario gets though, he always has a quippy one-liner ready to be expertly delivered by actor Yuri Lowenthal. I really should have stretched. Miles still gets his time in the spotlight however, and has some fantastic moments towards the end of the main campaign. Even if some of the more interesting explorations of his Puerto Rican African-American culture are reserved for side missions. Obviously, what you take from the story and its diverse cast of characters will be unique to you. Esto es un poquito de historia de, literalmente, de Miles Morales, un poquito de historia de Peter Parker, un poquito de historia de todo el mundo. La realidad, ¿sabes? Vamos a ser honestos. Ellos lo que trataron de hacer aquí, viéndolo de esta manera, es una fusión de lo que viene siendo Spider-Man 1, Spider-Man Miles Morales, y le agregaron el elemento Venom para que fuera un poquito más sabroso, corillo. De corazón. Vamos a ver el Open World. Quiero ver qué realmente brinda el Open World y cuánto es la historia, porque eso es lo que realmente va a definir qué tan bueno es este juego. Yo entiendo que la historia, todo el mundo ya sabe más o menos lo que es la historia de Spider-Man. Yo no espero aquí que me haga una narrativa bien violenta de lo que es Spider-Man, porque para mí este juego de Spider-Man no se trata, corillo, vamos a ser honestos, este juego de Spider-Man no se trata, y déjame enderezarme, de la narrativa de Spider-Man, de que tan bien quedaron los cinemas. ¡Wow! ¡Qué lindo se ven esos cinemas! ¡4K! ¡Wow! Porque es que obvio que van a verse lindos, ¿sabes? Este juego de Spider-Man se trata de qué tú me puedes ofrecer en ese endgame, en ese open world. Qué tan entretenido es ese maldito open world cuando yo termino el juego. Vamos a ver esto. Superhero story packed full of surprises, cameos, and Easter eggs. But there are deeper meanings to be found here too. Mr. Morales, is it? Are you sure this isn't something you can handle yourself? I'm sure. Spider-Man 2, and to an extent all great Spider-Man stories, tackle themes of adolescence and puberty, a time of uncertainty for even the most normal of teenagers trying to control bodily fluids. I gotta get better at fluid management. We join Miles at this exact point in his life, with family ties straining, friendships facing new challenges, and life decisions of genuine importance being posed for the first time. En este momento por la historia. All the range needed for the role, continuing to Ese excel gameplay as al a younger final quiero Spider-Man, ver. maturing before our eyes. Maybe one of those scholarships has my name on it. Vuelvo y digo, esto Peter, es Spider-Man 1 these themes manifest in a much caminando more por physical ahí. sense. He's in his ¿sabe? early 20s, so he's already navigated
Y algo que no me gusta es que no puedo visitar áreas, como que todas las áreas a explorar después, como meterme dentro de las casas. ¿En serio? The difficult years that Miles finds himself in, but thanks to the symbiote suit, he's working his way through yet more bodily changes. This physical manifestation is also representative of mental health issues that have developed for each Spider-Man. Venom hangs over the main characters like a spectre of grief, drenching them in black as if in a state of mourning. The story does a great job at gently exploring these issues and how, when not healthily addressed, personal demons can eat at us and lead to people we care about being unintentionally caught in the crossfire of the anger and pain those feelings can produce. Of course, a hero is nothing without its villains, and Spider-Man's rogues gallery is almost unparalleled. Outside of the likes of Venom, Kraven, and Lizard scene, los villanos en este juego están bien exagerados, pero dame un poco más de esos villanos cuando se acaba la historia, ¿sabes? in the trailers, Insomniac has kept many more hidden up its sleeve. I won't even hint at any of these except to say that Spider-Man 2 opens with a bang, offering up a sense of scale not previously seen in the series. It's an adrenaline-fueled reintroduction that tests how well you remember the combat, as well as providing a few new tricks. It's also the start of one of the new side story villain threads that are optional, and while those don't offer anything overly new in terms of gameplay, they do add valuable... Ya escucharon. No ofrece nada nuevo en gameplay. Corillo, cuando vayan a votar por el GOTY, recuerden que hay elementos bien importantes que tenemos que tomar en consideración. Y uno de esos elementos es que usted brindó nuevo a la mesa. Lo acaban de decir. En cuanto al gameplay, no hay nada nuevo, ¿sabes? Eso es lo mismo. Vamos allá. Extra scraps of story. Speaking of boss battles, that's one area that Spider-Man 2 takes a noticeable step up. Hey, Doc. Ready for your annual physical? There are evolving brawls packed full of danger that put all of your skills to the test. Dodges and parries are key, as well as using environmental tools dotted around the arenas for your benefit. The latter third of the Quizás me van a criticar por este comentario y van a decir, tú eres un Spider-Man hater. Miren ese combate. To the test. Not necessarily because it ever gets too difficult, but because of the sheer number of times you'll be hammering that square button. These later stages are where the majority of Spider-Man 2's thrills lay, however, as it really hits its stride late on and emphatically wraps up a tale with miles of emotional depth that never once threatens to peter out. Your dad used to... Vuelvo y digo, me gustaría ver ese mismo combate, pero que saliera bien random por la ciudad. ¿Sabes? De momento... En el parque tal está Raptor y no, ¿qué? Y allá usa el environment diferente, se mete por la tierra, ¿me entiendes? Qué sé yo, en el sewer un día en el tren y rompe las paredes y pasa por el tren. Eso es lo que hablo, un poquito más dinámico en el endgame content, ¿sabes? No la historia. 18 horas. Esto es a lo que voy. Después de las 18 horas, corillo, ¿qué tan entretenido es este juego de Spider-Man? Después de 18 horas o 20 horas, o yo en mi caso 30 horas que me puedo echar porque soy medio leña jugando, no es que yo soy el más cabrón que le mete. Después de ponle 25 a 30 horas de jugar Spider-Man, la historia, la campaña, ¿qué hay para entretenerme? ¿Cuántas horas son? Y parte de esto lo digo porque a mí me encanta poder visitar un juego varias veces y hacer cosas dentro del juego, poder sentir que el juego todavía está vivo. Vamos a ver. Old school approach to open world game design, and nowhere is this displayed more clearly than in its optional quests. To their credit, the way you can highlight side objectives by pressing the right stick is a welcome upgrade over mere icon. Eso es lo mejor que hicieron. Para que puedas ver el mapa súper cómodo, puedas ir a los sitios sin estar buscando tanto. Más o menos me pierdo esto, me falta esto. Mira, pues ya sabes que por ahí hay cosas que puedes hacer, especialmente estas que no tienes hechas. Lo más cerca. This isn't a world that beckons exploration or discovery necessarily, but it is a step in the right direction toward creating greater immersion and mercifully es la verdad, porque a veces uno está en el mapa más horas que nada. By the way, Starfield es buenísimo, pero que mucho tiempo uno pierde en el mapa. Ustedes están viendo ese juego del 2015 de Batman, cómo se ve, miren eso.
Miren eso. Rocksteady's superhero Esta open world gente feel fueron more los active than duros. we get here. When you consider Mira, esa gente le enseñaron a todo el mundo a hacer juegos de the superhéroes. evolution of open world Wow. game design that the Arkham series took over the course of the trilogy, it's a bit disappointing to see Insomniac series stuck in time when it comes to its side content and the way it presents Eso itself dolió. to you. Standard open world filler activities are here aplenty, and that's one area where Spider-Man 2 hasn't moved with the times or shown much ambition at all. Collectibles, photo opportunities, and rather basic street crimes are still here, and despite having a few slightly more interesting quirks this time around, they only very occasionally excite. Granted, the additional enemy variety in play makes these activities take a little longer to get old than they did in the past, but this still isn't quite a strong enough twist to make prioritizing photographing Eso es a lo these que voy. jabronis over saving a house full of people from a raging fire not seem ridiculous. Whoa, guys, can we take this outside? There are exceptions to the rule, however. There are a couple of more involved questlines that are much more nourishing, almost to the point of being a series of mini main plot missions. My favourite was the Flame questline, which begins with simply helping out the fire brigade, but quickly spins a layered and mysterious web. It's full of twists, turns and surprises, like a great short comic book run that separates itself from the rest of Spider-Man 2's optional time trials and simple puzzle minigames. All of this contributes to fighting back against crime in each district of New York, a city now twice the size. Eso, ¿sabes? Yo no les voy a mentir. A veces cuando meten estos puzzles en los juegos, hay gente que le encanta, pero a veces en un juego de acción donde yo espero un poco más de acción, me meten tanto minigame de, ¿sabes? Que si puzzle, que si pon esto, como los de las antenas, ¿no? Había unos que había que resolver en el primer Spider-Man, no me acuerdo bien, pero eran bastante complicados, corillo, que si poner por dónde iba la corriente, y yo decía, en verdad, ¿sabes? Cuando tú estás en un streaming y tienes que hacer alguna misión, ¿sabes? De la historia y ponerte a hacer estos, ¿sabes? Estos puzzles. Incluso en Harry Potter, para que ustedes entiendan, yo me encontré puzzles que tuve que ir a Google y ver cómo carajo alguien lo hizo, porque no podía hacerlo. Wow, vamos a ver, vamos a seguir acá. Of what we've seen before. There are 14 unique districts, each with its own set of objectives to complete before you can unlock fast travel to that part of the map. Not making fast travel readily available is smart, and truthfully, I barely used it anyway, as swinging and gliding around the city is so much more El fun. gliding que le agregaron está super long cool. En verdad, se ve super cool. Numerous wind tunnels that carve their way through New York's seamlessly Oh, ese endless está grid super. of streets, flanked by Art Deco architecture and modern mirror-like skyscrapers. Of course, if you're going to be catching your reflection in that glass so often, you'll want to look your best. Looking fresh. Thanks. You too. Fear not, there are Ahora tiene dozens. dos Spider-Man para vestir diferente. Miles Morales. Obvio, se combinan, como pueden ver en el combate, en todo eso. Eso me pareció súper cool. Pero, ¿sabe? 18 horas. Vamos a terminar de ver esto. Yo doy mi opinión ahora. With myriad colorful skins to pick from on Wow, each of them. qué nice. From modern se ven. interpretations of classics to returning fan favorites. There are treats waiting for Spider-Man fans of all generations. A mí me compran con los skins en los juegos porque a mí me encanta la ropa, mano. Me encanta que se vean cabrón los superhéroes, los personajes. Ya en Lies of P yo tengo diferentes, ¿sabes? Costumes que he visto que quiero conseguir porque es que me gusta, ¿sabes? El fashion dentro del juego. Es como que si vamos a matar a este dragón, ¿por qué no vamos lo más fashion posible? Para que él sepa que ni siquiera nos vamos a ensuciar. Ese es el flow. El que ha visto anime entiende. Cuando llegan estos tipos bien OP. La riel. It soundtracks a world that looks stunning, even when played in performance mode at a very stable 60 FPS, as I did for almost all of my playthrough. In fact, Spider-Man 2 is a technical marvel as a whole. I can't say I noticed one drop frame in my dozens of hours of playing. This allows Spider-Man 2 to shine in its most jaw-dropping moments, of which the story offers many. No es nada, está súper bien. Action, ese traje sí se ve lindo. Yo creo que es el más que me ha gustado hasta ahora. So, what do you think? Vamos a ver el veredicto. Vamos a ver qué dice IGN. As a sequel yo les voy a dar mi opinión según lo que yo he visto, lo que he podido leer.
de los que han hecho los reviews. Y más o menos según el primero, quizás que se pudo haber agregado. O sea, no es que está mal. O sea, a los fanáticos les va a encantar, pero esto es un marketing, corillo, ¿sabes? Esto es literalmente, la industria de los videojuegos, a pesar de que en los últimos años sí ha creado algunos videojuegos que se pueden disfrutar, hay otros juegos donde realmente no nos ha brindado nada. Simple y sencillamente nos ha cogido de tontos. A muchos de nosotros. By the way, Cyberpunk se ve hermoso. Vamos para acá. Spectacular series, Marvel's Spider-Man 2 is both blessed and cursed. Its story of two Spider-Men is a great time and a Spidey fan's dream to play through as comic book pages are brought to life. Gracias, elegantly walking the tightrope between pagar 70 pesos para 18 horas de historia. Insomniac refines a successful formula of combat and web swinging without revolutionizing either in major ways, making them comfy and familiar with just enough new tweaks and abilities to elevate them to fun new heights. Is all this just a game to him? The part that feels like it actually needed a radical rethinking is the open world of New York City, which has been made bigger but not better, with an exhausting checklist of mostly repetitive side activities. But it's safe to call this another thrilling Spider-Man adventure that delivers Insomniac's best tale yet. And despite its open world falling short, it is a reliably fun superhero power trip. And you know what? Screw it. It really did make me feel like Spider-Man 2. Eso es a lo que voy. For more open... ¿Por qué se le da un 8? ¿Sabe? Literalmente, vamos a ser honestos. ¿Sabe? Este juego no es un mal juego. El primero no lo fue. ¿Sabe? No lo fue porque no lo fue. Miles Morales no lo fue. Y este no lo va a hacer como fue God of War. Pero cuando se trata de hacer un videojuego que yo digo que sea GOTY o juego del año, con lo que ha salido por ahí de Baldur's, que by the way, si Cyberpunk hubiera salido este año, corillo, yo se lo doy a Cyberpunk. Sin pensarlo, con los gameplays que yo he visto. O sea, yo jugué Cyberpunk. Tengo mi save ahí bien, ¿sabe? Completo con un par de pesos que hice. Yo hice un netrunner. Pero lo que hizo esta gente ahora con Cyberpunk es una obra maestra, que incluso voy a sentarme pronto a ver un par de esos videitos a vacilar con ustedes, porque eso es otra cosa. Pero, ¿sabes qué es lo único que yo encuentro que este Spider-Man carece dentro de todos los reviews que he visto? Corillo, ¿cómo que el gameplay es el mismo? Que agregaron alguna que otra cosa, pero se siente completamente igual. Pues lo que nos dieron fue una película. Porque el open world, ¿ustedes vieron el open world? ¿Sabe? El que quiere sacar platino, el open world es simple y sencillamente hacer una pequeña recolección por todo el mapa de diferentes eventos, fotografías, esto, para que disfrutes del mapa que ellos crearon de toda la ciudad. Y ya se acabó el juego, corillo. Para mí eso es un poco injusto, que sea 18 horas de juego nada más y 40 horas de recopilar información, o ponle 60 para hacer un 35, 70, 65, qué sé yo, voy a ponerlo así, de juego en lo que es historia. El otro % es nada más irte a dar vueltas por ahí, encontrar eventos random donde vas a pelear, pero ¿qué obtienes al final de todo esto? ¿Me entiendes? Eso es a lo que yo voy, corillo. ¿Sabes? Estos juegos necesitan de mundos abiertos un formato un poquito más Elden Ring. Que tú sientas que el mundo está más vivo y tengas recompensa. Elden Ring, yo recuerdo que salgo por ahí caminando. ¿Y por qué hago la comparación, corillo? Porque es que Elden Ring es una obra de fucking arte. ¿Sabes? Tú salías y encontrabas a un tipo bien épico ahí en un caballo de noche y tú decías, y veo que tú haces ahí. Dame la música, mira. O sea, a mí me pasó en Elden Ring que subí una montaña de noche. By the way, este tipo no salía de día, para que ustedes entiendan. Salía solamente en la noche. Y para mí fue bien épico porque fue como un evento flow Lord of the Rings, cuando llegaban los reyes estos en los Nazgûl y todo. Y de momento me aparece la barra abajo. O sea, yo literalmente estoy por el mundo jangueando, que sabía yo que habían voces así de fuertes. Y me sale este tipo en ese caballo. Y yo, ¿qué? Que tú eres un knight. Aquí de noche tú apareces así random. Me monté en mi caballito. Veo. Esto era un paseo.
tranquilo. Yo estaba disfrutando de todo este mapa, disfrutando de todo lo que esta gente habían creado. Pero es emocionante para mí saber que tú sales aquí random y me vas a dar algo bien cabrón si yo te mato, ¿verdad? Así que vamos a pelear, que se joda. ¡Así fue! ¿Sabes? Para mí de eso se trata un juego. Que yo esté por ahí bien random y pasen cosas bien random. Spider-Man, yo lo terminé de jugar. Y en verdad no es tan entretenido en ese aspecto. Lo mismo pasa con Hogwarts Legacy. Aunque Hogwarts Legacy sí me gusta mucho, ¿sabes? Literalmente lo visito porque me gusta el universo. Es lo que pasa con los fans de Spider-Man. Lo visitan porque al final del día en el juego tú te sientes como fucking Spider-Man. Corillo. Y pues para estos fanáticos de eso se trata. De llevarle la experiencia. Para mí, en lo personal, que me gusta más explorar, ser más inmersivo. Entiendo que quizás eso es lo único que le falta a este juego. Crear uno que otro evento para que traer algo nuevo literalmente a la mesa. Corillo, pronto voy a estar viendo también lo que son los reviews de Lords of the Fallen. Vuelvo y lo digo, vi gameplay de ellos. Quiero ver el review que le dieron. ¿Por qué le dieron ese review tan malo? Porque mucha gente, he visto que hay gente que lo alaba este juego, unos niveles cabroncísimos. Hay gente que habla pestes de él. Así que voy a ver los reviews, saber ver qué hay. Me gustaría jugarlo este Spider-Man también por obligación, por default. Lo voy a terminar jugando. Pero hay tantos juegos por ahí, gorillo, que este año yo me siento fatigado. Siento que no puedo con la maldita carrera de jugar. ¡Wow! ¿Sabes qué increíble, corillo? Eso sí, no olviden seguirnos Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, para que vean todo lo que estamos haciendo, podcasting, real streaming y todo lo que vamos a estar haciendo en Twitter, como les dije, o X. Estamos hablando conco, así que dense la vuelta, vacilen. Y eso sí, antes de irnos, como siempre yo les digo, Happy Gaming. Los veo, corillo, cuídense.